Qué placer tenerte aquí otra vez, Sofía. Ay, De verdad que para mí es un honor. Y me acuerdo que en el 2022, que Sí. fue cuando tú hiciste la última película en Netflix, Purple Heart, se convirtió en la película número 1 en el mundo. Así es, Raúl. Me llena de emoción estar aquí contigo. No, Gracias de corazón. es un placer, de De verdad. verdad, de verdad. Ahora estás haciendo una película con Steven Spielberg que sale Carry On, Sí. ya está saliendo. Sale ahora el 13 de diciembre y es un honor formar parte de este elenco, trabajar con el productor Steven Spielberg, que es pues ícono de la industria, trabajar con Jason Bateman, Taron Egerton, un elenco de verdad extraordinario. Es una película de acción. Tu primera película Mi de acción. primera película de acción y es buenísima. La película es excelente. Jason Bateman es el villano y hace un papel extraordinario. Y sí, me siento muy, muy feliz y muy agradecida. ¿Tú sabes lo que yo recuerdo ahora que tú dices esto? Cuando yo te entrevisté a ti en Los Ángeles, California, Ajá, yo me acuerdo que fuimos a las estrellas de Hollywood y ahí me estaba la estrella acuerdo. de Steven Spielberg y ahí te filmaron. Primero fuimos a un colegio que a unos Me niños que tú fuiste a acuerdo, hablar me allá acuerdo. y después que tú estabas haciendo Descendants de Sí, Disney sí, sí. y entonces pasaste por la estrella de Steven Spielberg, y yo dije, algún día va a ser el director de una película y mira, No lo puedo creer. como un sueño. No lo puedo creer, Raúl. Como un sueño, hecho realidad. Qué bonita memoria. ¿Cómo es, de qué se trata esta película? Carry On es una película de acción, es un thriller épico que takes place el día de Navidad en LAX y se trata de un agente de TSA, Taron Egerton, que es mi novio en la película. He's being blackmailed por nuestro villano, Jason Bateman, a dejar pasar un carry-on, una maleta, por Una maleta. seguridad. Y esa maleta tiene algo muy peligroso que puede matar a miles de personas. Es una película seria, Una película un tema seria, serio. muy serio. Igual que el de Purple Heart, que fue serio. Exacto, muy serio y algo que puede pasar. Y si no deja que el carry-on pase, su novia, mi personaje Nora, la asesinan. Ah, mira. Sí, muy serio y es muy inspirada en la película icónica de Navidad y de acción, Die Hard. ¿Cómo fue conocer a Steven Spielberg, que es el director, el productor más importante que hay en el mundo? No alcanzan las palabras. Él pidió que quería trabajar contigo. No sé, yo creo que sí, Sí, no por sé. eso, te puso para la película. Sí, 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 claro, claro. Es un honor, no alcanzan las palabras, es un honor extraordinario. Sí. Esta es, oye, tú has hecho muchísimas películas, creo que es tu cuarta película en Netflix, ¿no? Esta, sí, Sí, esta es mi cuarta, pero ya he hecho creo que 6. Otras películas. Sí. ¿Cómo es haber cambiado ahora una película de acción de cuando tú empezaste con Disney Descendants, que te convertiste en una estrella en el mundo entero? Gracias. Se ha sentido como un proceso muy orgánico, muy natural. Cada decisión que hemos tomado, cada película que he grabado, cada canción que he lanzado, cada decisión ha sido tan pensada y tan grounded en quién soy. Así que estar en esta época de mi carrera, de mi vida y pues presentarme al mundo como una action star en esta película es muy emocionante, pero también se siente como organic, in a way, si me explico bien. Ahí voy a estar viendo esa película en cuanto Gracias, estrene. Raúl. Ahora que se Me estrenó llamas cuando la veas. seguro que porque estamos en cuanto al tipo de película de acción de ese tipo. Exacto, sí, sí. Ah, La pero- vimos con Francisco en Los Ángeles y lo tenía al lado y no sabes, verla con él ha sido muy emocionante porque él estaba literalmente al edge de su asiento todo el tiempo viendo la película. Fue muy, muy cool. Oye, ¿conociste a Andrea Bocelli en Sí. Los Ángeles? Sí. Cantaste en los Oscars, después te voy a lo de Andrea Bocelli, Sí. y te vi cantando, y para una persona que yo vi crecer como tú, estar cantando en la ceremonia de los Oscars, uno no puede, eso es lo más alto que uno casi puede conseguir, a no ser que te ganes un Oscar. Sí. ¿Cómo fue eso para ti? Como dices, es el honor más prestigioso de la vida de un artista, ser nominada a un Oscar. Y tuve el gran honor de trabajar con la leyenda Diane Warren, que ha sido nominada 15 veces. Creo que es de las más nominadas en la historia. Y lanzamos una canción que se llama Applause, que es un himno a las mujeres del mundo. Y esa canción fue reconocida por la Academia y fuimos nominadas a un Oscar.
y tuve el honor de cantar en los Óscares el año pasado. Y fue una experiencia de las más hermosas de mi vida. Un honor enorme, un privilegio, y me llena de felicidad y me llena de emoción. Me acuerdo perfectamente estar en ese escenario en The Dolby Theater en Los Ángeles y mirar hacia afuera y sentir que estaba realmente viviendo un sueño. Cambiando el tema y volvemos a lo de los Oscars, conoces a Andrea Bocelli en Los Ángeles, Sí. Y después te invita a su aniversario en Italia, Sí. donde tú cantaste con él, uno de los grandes en el mundo. Tú estabas allí y ahora están juntos y se van de gira. Así es, así es. Yo desde que tengo 6, 5 años escuchaba la voz de Andrea Bocelli, que pues es una de las voces más icónicas en la historia. Y yo soñaba con algún día poder cantar con él. Y le decía a mi mamá que el día que yo tuviera el honor de compartir el escenario con Andrea sería el día que todos mis sueños se iban a hacer realidad. Y hace varios meses recibimos la llamada del maestro Andrea Bocelli, para invitarme a cantar en su aniversario de 30 años en la Toscana, en Italia, con Ed Sheeran, Plácido Domingo, Laura Pausini, voces que he admirado toda mi vida. Y lanzamos una canción juntas, Moon River, que fue cantada por Audrey Hepburn en su álbum de duets. Y también lanzamos hace poquito nuestra segunda canción juntas, White Christmas. Ahora, te vas a presentar junto a él, Exacto. ¿no? Cantando los dos juntos en Madison Square Garden en Nueva York. No es Así abriéndole el concierto, van a estar cantando los dos juntos. Así es, los dos juntos en Madison Square Garden. Me emociono mucho, de verdad. Y aparte de eso, vienes a la ciudad que te vio crecer, porque tú naciste en Fort Lauderdale. Sí. Yo me acuerdo cuando, naces en Fort Lauderdale, que es al lado de Miami, para Sí. la gente que está viendo esto. Tú fuiste a uno de los colegios Carlton en la ciudad de Miami. Eras buena alumna. Sí. Después querías cantar. Me acuerdo cómo comenzó tu Me carrera. conociste a los 15 años. La primera vez que viniste aquí a en mi la casa. sala de mi casa, y te canté a los 15 años. Y creíste en mí desde el día cero. Y mira, ahora regresas, porque con Andrea Bocelli no solo vas a estar en Madison Square Así Garden, es. estás de gira y regresas también a la ciudad de Miami en Voy concierto. a cantar por primera vez en Miami, en my hometown, con el maestro Andrea Bocelli. Y ojalá vas a estar conmigo, me vas a acompañar. Voy a ese ir, día. claro que sí. Gracias. Las Naciones Unidas, embajadora, ¿no?, de UNICEF, te has Embajadora ido de por el UNICEF. mundo entero, has estado en Sudáfrica, has Sí. estado en muchos lugares, En Brasil, pero Tanzania. en las Naciones Unidas en Nueva York. Así es, así es. Tuve el privilegio de poder representar a UNICEF como embajadora en las Naciones Unidas, donde hablé junto al His Excellency, el secretario general Antonio Guterres, sobre la importancia de proteger a las niñas del mundo y proteger su derecho a una educación. Y el año pasado las Naciones Unidas me honró con el honor quizás más grande de mi carrera como activista del año, Advocate of the Premio Year. Naciones Unidas, ¿no? Exacto, por mi trabajo con UNICEF. Oye, tú que naciste en los Estados Unidos y tus padres, que son colombianos, te enseñaron a hablar español y hablas el español perfecto. Gracias. Igual que el inglés. A veces me chueco, pero sí. No, pero lo hablas perfecto, que yo creo que eso es algo muy importante. Sí, es. Y sabes que creciendo aquí en Miami siempre lo sentí como normal, pero ahora que vivo en Los Ángeles, viajo mucho, entiendo lo especial que es poder hablar el español y lo especial que es poder viajar a México, viajar a Sudamérica, conocer al público y a los fans latinoamericanas que conectamos de una manera muy especial porque, bueno, we share la misma lengua. Ok, a mí, que tú sabes que me encanta viajar, Ajá, sí. estuve el año pasado en Corea. Y los grupos estos de Corea, que son los más famosos del mundo, el grupo este BTS, Sí. Que se separaron ellos, y tú hiciste ahora algo con uno de ellos y fuiste a Corea, Así es. cantaron encima de un edificio y todo eso. Y cuando yo estuve allá, ellos son famosos en el mundo entero, estos grupos, pero cuando uno está allá es una locura. Sí. Yo estaba en el hotel y bajaba y había un montón de grupos de estos cantando en un stage y había, yo creo que 40,000 personas allí para verlos. Te lo creo. ¿Cómo fue tu experiencia con esto? BTS. En Asia, una cosa que le ha dado la vuelta al mundo, esa música, y es la música
para los jóvenes... Más popular. Exactamente. Sí, sí. BTS es el grupo más exitoso, más adorado del planeta. Y hace un año recibimos una llamada de Jimin, que es uno de los cantantes de BTS, para invitarme a cantar un duet con él en su próximo álbum que se lanzó este verano. Y es una canción que se llama Slow Dance, que desde que la lanzamos creo que tiene casi 100 millones de streams, de vistas. Su álbum es el más escuchado del año en todo Corea y del todo el mundo entero, y esa canción también. Y la experiencia fue muy especial. Jimin me invitó a formar parte de la canción, a escribir mi parte del verso y también a cantar, como dices tú, con él en Seoul, en South Korea, en un skyscraper enorme, bello, donde hicimos un video musical en vivo. Y fue una experiencia muy, muy especial, un honor, y trabajar con ellos fue muy especial. ¿Cómo te sientes de tú haber evolucionado en tu carrera? Disney Descendants, me acuerdo que cuando yo te entrevisté a ti con eso, todo el mundo me llamaba, que tenía sus hijos que querían conocerte. Sí. Todo el mundo quería, oye, ¿puedo conocer a Sofía? Oye, ¿puedo llevar a mi hija para conocer a Sofía? Qué bonito. ¿Puedo conocerla? Tenías gente, niñitos esperándote afuera en el hotel en España, cientos de niños, te ibas a los lugares donde ibas y era como una de las series más populares que ha habido en el mundo. Sí. Y has evolucionado tu carrera, ahora Andrea Bocelli, las películas con Steven Spielberg. Esto... Gracias. Pero ¿cómo te sientes que has logrado todo esto? Bueno, me siento primero que todo inmensamente agradecida. Porque te hubieras podido quedar, como le pasa a muchos, en el papel de Descendants, sí. Y ahí hay muchos de ellos que no han salido de ahí. Sí. Que los padres empujan a los niños, tienes que hacer esto, y después de ahí se quedan ahí. Tú has logrado reunirte quizás con los cantantes más importantes y después hacer la película con el productor más importante. Y tener una película en Netflix que es yo creo que lo más importante que hay en el mundo ahora de las aplicaciones donde Sí. todo el mundo ve las películas, y fue número 1. Gracias, Raúl. De verdad me siento eternamente agradecida, me siento muy emocionada, muy afortunada. Tú sabes bien que trabajamos mucho y pensamos mucho cada decisión. Yo tengo la bendición de tener a mi mamá, que es mi guía, mi brújula en esta carrera y en mi vida, y juntas hemos hecho decisiones muy especiales, y gracias a ella y gracias a todo lo que ha pasado en mi vida tengo el privilegio de despertarme todas las mañanas y hacer lo que más amo y vivir experiencias que superan mis sueños, y es un honor. ¿Tú sabes qué? Me voy a ver Carry On en cuanto esta noche cuando esté en mi casa. Y me llamas. Y te digo, oye, listo. Para mí, Ay, de verdad gracias, que... Raúl. No, te quiero decir de corazón, bueno, me paro contigo. Tú fuiste el primero en creer en mí. Cuando tenía 15 años y era solamente una niña con un sueño. Vamos a llorar. No. Te quiero. Gracias. Listo. Me acuerdo lo que tenía puesto. I remember what I was wearing that day. Thank you.